Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver son los grupos de cuenta, de deudor y de acreedor. Explicaremos qué son los grupos de cuenta, qué funcionalidad tienen en SAP y cómo los creamos. Empezamos entonces por el principio explicando qué son los grupos de cuentas. Básicamente los grupos de cuentas son un campo obligatorio en el momento de crear un deudor o un acreedor. Os dejo aquí arriba el vídeo anterior en donde creamos un deudor y un acreedor. Ya veréis en el momento de la creación de un deudor o acreedor que el primer campo que se nos pide, y además es totalmente obligatorio, es el grupo de cuentas. Una vez creado un dato maestro de deudor o acreedor, y ese dato maestro asignado a X grupo de cuentas, ese grupo de cuentas X no puede ser modificado. Debemos saber también que el grupo de cuentas controla los siguientes tres conceptos o tres funcionalidades. La primera de ellas es los rangos de números de las cuentas. Cuando creamos un deudor o un acreedor, se debe asignar un número para esa cuenta de deudor o acreedor. Será el número que identificará ese dato maestro. Como vimos en el vídeo anterior, la asignación puede ser interna, es decir, SAP propone el número según el rango de números que tenga asignado el grupo de cuentas objetivo, o bien externa. El usuario es quien informa el número del dato maestro. Como os digo, hay dos opciones. La interna, SAP lo propone directamente según el rango de números del grupo de cuentas, o externa lo pone el usuario manualmente. El segundo campo que controla o concepto que controla el grupo de cuentas de deudor y acreedor es el estatus de campo en el registro maestro. Os dejo también aquí arriba un vídeo de estatus de campo, pero como ya sabemos, el estatus de campo lo que hace es controlar aquellos campos que son obligatorios, que son opcionales, que son visualizables o están suprimidos en el momento de crear el dato maestro. En este caso, en el momento de crear el dato maestro de deudor y de acreedor. Y el tercer concepto o funcionalidad que controla el grupo de cuentas de deudor o acreedor es si la cuenta será de deudor acreedor CPD. ¿Qué significa esto? Una cuenta de deudor o acreedor CPE es utilizada para deudores o acreedores ocasionales o esporádicos. La característica de esta tipología de deudor o acreedor es que el registro maestro no contiene información sobre el deudor o el acreedor específica, puesto que esta información se utiliza para más de un deudor o acreedor. Estos datos específicos que comentamos se ingresarán en el momento de contabilizar el documento contable. Se informarán campos como el nombre del deudor, datos de dirección, país, etc. Es decir, el concepto de deudor o acreedor CPD es para deudores generales, aquellos que son muy ocasionales o esporádicos y no se informan ciertos datos porque se utiliza como un registro maestro general. Lo veremos. Ahora que ya tenemos un concepto teórico de lo que son los grupos de cuentas y los campos que controla, vamos a ver cómo creamos grupos de cuentas de deudor y de acreedor en el sistema. Para ello tenemos que navegar a la transacción SPRO, más que conocida, e ingresar en IMG referencia. El nodo al que tenemos que acceder es gestión financiera. Dentro de gestión financiera, evidentemente, accederemos al subnodo contabilidad de deudores y acreedores. Y dentro de este subnodo tendremos la opción de cuentas de deudor y cuentas de acreedor. Empezaremos viendo grupos de cuentas de acreedor y de deudor, por eso accedemos a este nodo de cuentas de deudor. Después pulsaremos en datos maestros y en preparación o preparar creación de datos maestros de deudores. Y como vemos aquí tenemos muchísimas opciones, la que nos interesa en este caso es la primera, definir grupo de cuentas con formato de pantalla deudores. Accedemos y aquí es donde podremos crear nuestro grupo de cuentas de deudor. Como vemos ya tenemos diferentes grupos de cuentas creados, podríamos hacer como en otros registros o en otros casos, crearlo con copia, que sería a través de este botón, o bien crearlo desde nuevo. En este caso vamos a probar de crearlo desde nuevo pulsando en el botón Entradas nuevas.
Pulsamos aquí y como vemos se nos piden distintos campos: el grupo de cuentas, significado, cuenta prodiversos y esquema para mensajes. Lo primero que hacemos es darle una clave o una definición a este grupo de cuentas. Yo en este caso le informaré test. Después le daremos un significado y aquí lo que pondré es grupo de cuentas, deudores, CO y T, que es nuestra sociedad. Después tenemos este check que serviría para informar que este grupo de cuentas será utilizado para deudores CPD, que es lo que comentábamos anteriormente, para deudores ocasionales o esporádicos. En este caso no marcaremos este check. Después tenemos un esquema para mensajes. Este campo no lo tocaremos, pero si nos fijamos en la definición que nos da SAP sobre este campo, básicamente lo que hace es una agrupación de mensajes permitida dentro de una determinada operación comercial. Un pedido, por ejemplo, mensajes de pedido. Como veis, esto pertenece a un módulo que nos finanzas, por lo que de momento en este curso no lo tocaremos. Así pues, dejamos este campo sin informar. Y después, si nos fijamos, esto es lo más importante de los grupos de cuentas, tenemos los estatus de campo. Si os fijáis, tenemos 3 estatus de campo. En el vídeo que os dejo aquí arriba, de creación de cuentas de deudor y acreedor, vimos que estas dos cuentas tienen 3 segmentos. El primero es datos generales a nivel demandante, después datos de sociedad y después datos de ventas. Si os acordáis, estos dos primeros, datos generales y datos de sociedad, pertenecían a la gestión financiera y los datos de ventas pertenecían a el departamento comercial. Igualmente, vamos a navegar a cada uno de ellos, pero que sepáis que estos dos, y lo tenéis explicado en el vídeo que os dejo adjunto, estos dos son los que pertenecen realmente a la gestión financiera. Si navegamos a la primera opción, datos generales, veremos que igual que en el vídeo de estatus de campo, nos aparecen diferentes grupos. El grupo de dirección, en donde nos aparecen muchísimos campos, nombre, apellido, tratamiento, bueno, básicamente datos de dirección, y podríamos ir navegando por las distintas páginas, ¿no? Código postal de la empresa, uso horario, siguiente página, población divergente, entrada, apartado sin número, etc. Todo esto son campos relacionados con la dirección. Ahora mismo lo que haremos es dejarlo todo en entradas opcionales, ¿de acuerdo? Así, en el momento de crear un registro maestro de deudor con este grupo de cuentas vinculado, tendremos todos los campos visibles. Volvemos para atrás y vamos navegando a los distintos grupos. Grupo de comunicación, todas las entradas opcionales. Grupo de control, también todas las entradas opcionales. Y así sucesivamente para cada uno de estos grupos: pagos, puestos de descarga, persona de contacto y comercio exterior. Perdón, que me he ido para atrás, lo dejo en una orden y vuelvo a mi grupo de cuentas. Perdonad que me he ido para atrás. Si os fijáis, cada uno de estos grupos pertenece a una de las pestañas en el momento en el que vamos a crear un deudor. Cada una de las pestañas dentro de los datos generales. Fijaos en todos estos grupos porque en el momento en que creemos un dato maestro de deudor veréis que coinciden. Si volvemos para atrás y nos vamos a datos de sociedad, veréis que pasa exactamente lo mismo. Cada uno de estos grupos pertenecerá a cada una de las pestañas que debemos informar en el momento de crear los datos de sociedad de un deudor. Lo mismo que en el caso anterior, vamos navegando grupo por grupo, dejando todas las entradas opcionales. Pagos tiene una única página, lo dejamos como opcional. Correspondencia exactamente lo mismo. Seguros lo mismo. Y datos de retención exactamente igual. Y ahora, por último, vamos a ir a los datos de ventas. Como os decía, estos datos son datos que pertenecen al departamento comercial, no a la gestión financiera. Y exactamente lo mismo. Vamos navegando grupo por grupo y
veremos que tenemos todas las entradas marcadas como opcionales ya por defecto. Pues ahora mismo ya tendríamos un grupo de cuentas para deudores con clave test, en el que tenemos todos los campos como opcionales, por lo que en el momento de crear el deudor podríamos informar todos los campos que componen un registro maestro de deudor. Grabamos y perfecto, ya tenemos el grupo de cuentas de deudor COIT creado. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso para acreedores. Ya veréis que es exactamente igual. Vamos al nodo cuentas de acreedor, datos maestros, preparar creación de datos maestros de acreedores y la primera opción, definir grupo de cuentas con formato de pantalla acreedor. Perfecto, crearemos una entrada nueva desde cero, le pondremos también test y aquí le pondremos grupo de cuentas acreedor COIT. La cuenta ProDiversos, que también es para acreedores CPD ocasionales o bien esporádicos, no lo marcamos. Y si nos fijamos tenemos prácticamente los mismos estatus de campo, datos generales a nivel demandante, datos de sociedad a nivel evidentemente de sociedad, estos dos segmentos pertenecen a la gestión financiera y después datos de compras que pertenecen al departamento comercial. La única diferencia es que en el grupo de cuentas de deudores, en lugar de datos de compras, tenemos datos de ventas, evidentemente. Pues exactamente igual que hicimos en el caso anterior, vamos navegando por cada uno de estos grupos y vamos viendo cómo efectivamente tenemos todas las entradas como opcionales. Yo no pasaré por cada uno de estos grupos porque ya sabemos que por defecto nos vienen todas las entradas marcadas como opcionales. Lo mismo que os he dicho antes, estos grupos van a coincidir con las pestañas que tendremos en cada uno de estos segmentos en el momento de crear el registro maestro. Todo correcto, grabamos y ya tenemos tanto el grupo de cuentas de deudor como el grupo de cuentas de acreedor creado. Ahora solo faltaría asignar un rango de números a nuestro grupo de cuentas de deudor y acreedor que acabamos de crear. Para ello volvemos atrás a la SPRO y aquí veremos que tenemos dos puntos de customizing. El primero de ellos es crear rango de números para cuentas de acreedor y después asignar el rango de números a los grupos de cuentas de acreedores. Accedemos al primer punto, actualizar intervalos, y veremos que tenemos diferentes intervalos. El primer número de intervalos va del deudor 1 al deudor 99.999, con asignación de rangos de número externa, y así sucesivamente. Lo que haremos es, por ejemplo, seleccionar este rango de números, el 06, y lo asignaremos a nuestros grupos de cuentas que acabamos de crear. No crearemos ahora mismo ningún intervalo nuevo. Para ello volvemos para atrás a la SPRO y vamos al siguiente punto de customizing, asignar rangos de números a grupos de cuentas de acreedores. Accedemos y aquí nos posicionamos en nuestro nuevo grupo de cuentas, test, y le asignaremos el rango de números 06. Grabamos, incluimos en la orden y perfecto, ya tenemos el grupo de cuentas de acreedor completamente creado. Ahora nos falta hacer lo mismo para el grupo de cuentas de deudor. La ruta es exactamente la misma. Cuentas de deudor, datos maestros, preparación para creación de datos maestros de deudor y aquí estos dos puntos de customizing relacionados con los rangos de números de cuentas de deudores. Accedemos al primero. Como vemos, tenemos distintos rangos de números, pero haremos exactamente lo mismo. Seleccionaremos el 06, que va del 6 tal al 69999 y rango de números externo, asignación de rango de números externa. Perfecto, volvemos para atrás. Vamos al siguiente punto de customizing, asignar rango de números a grupos de cuentas de deudores. Nos posicionamos en nuestro grupo de cuentas y le asignamos el rango de números 06. Grabamos, incluimos en la orden y nuestro grupo de cuentas de deudor ya está completamente creado.
Para verificar esto, volvemos para atrás al menú de Easy Access, SAP Easy Access, y accedemos a la transacción FD01, que es de creación de clientes. Y aquí ya veremos que tenemos nuestro grupo de cuentas de deudores CO y T disponible. Dejaremos el número de deudor sin informar, ya que seleccionamos un rango de números con asignación interna, es decir, que SAP nos propone el número, e informaremos la sociedad. Pulsaremos en continuar y efectivamente, como vemos, ya tenemos todos los campos opcionales, excepto el país, que ya de por sí es un campo obligatorio, pero si vamos navegando por las distintas pestañitas de los datos generales, veremos que tenemos absolutamente todos los campos opcionales. Si vamos a datos de sociedad, nos pasará exactamente lo mismo. Todos los datos son opcionales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo para los acreedores. En este caso, la transacción es FK01. Tenemos la sociedad ya asignada, COIT, el grupo de cuentas, que si os acordáis era TES también asignada, y el acreedor o el número de acreedor vacío, porque la asignación de rango de números es interna. Si pulsamos Enter, pues exactamente lo mismo, todos los campos excepto el país serán opcionales y así podríamos ir navegando por las distintas pestañas y los distintos campos. Después, una vez completado esta creación de acreedor, podríamos ir a datos de sociedad y después a datos de organización de compras a través de este menú. ¿De acuerdo? Pues nada más, así es como se crean los grupos de cuentas de acreedor y deudor. Ya sabéis qué campos o qué conceptos controlan los grupos de cuentas y para qué sirven. Y nada más, sin más dilación, me despido de vosotros, espero que os haya sido útil, que haya sido de vuestro agrado, y si os ha gustado, darle me gusta, suscribiros y nos vemos durante el curso. Hasta luego.